Los densos y profundos bosques de África se estremecían con el susurro de las hojas, mientras el viento acariciaba suavemente las copas de los árboles. En medio de aquel paraíso natural se alzaba un remoto centro de conservación dedicado a salvar a los gorilas en peligro de extinción. Allí, en un sencillo pero entregado refugio, el equipo se preparaba para un acontecimiento tan raro como extraordinario. Ángela, una majestuosa hembra de gorila, estaba a punto de dar a luz. Su embarazo representaba una esperanza para el grupo de conservacionistas liderado por Wilco, un experto neerlandés cuya pasión por la protección de las especies no tenía límites. Durante semanas, el equipo había observado el comportamiento de Ángela, notando cómo se aislaba cada vez más. Rechazaba la comida, mostraba nerviosismo y se movía con precaución, como sintiendo que el parto se acercaba. Por fin llegó el momento. Ángela yacía en el suelo blando de su recinto, con la mirada concentrada. El equipo contuvo la respiración al iniciarse las primeras contracciones. El proceso avanzó poco a poco, y la tensión se hacía palpable con cada minuto que pasaba. Los cuidadores estaban listos, aunque sabían que Ángela, por instinto, sabría qué hacer. El parto se prolongó durante horas. Ángela luchaba con todas sus fuerzas. Su corpulento cuerpo temblaba por el dolor, pero aguantó, hasta que, tras un empujón final, un diminuto gorila vino al mundo. Su cuerpecito seguía cubierto de una fina capa de líquido amniótico, pero su primera bocanada de aire calmó al instante a los allí presentes. Con infinito cuidado, Ángela levantó a su cría y la atrajo hacia su pecho. Sus grandes brazos, fuertes y a la vez gentiles, ofrecían un cálido refugio al pequeño. Fue un momento conmovedor. Wilco y el resto contemplaron con reverencia aquel milagro de la vida. Desde la distancia, comprobaron el estado del recién nacido, mientras Ángela lo olisqueaba con atención y enredaba sus dedos con los del bebé. Sin embargo, de repente pasó algo inesperado. Ángela gimió y volvió a retorcerse de dolor. Un temblor recorrió su cuerpo y sus músculos se crisparon. Wilco, que lo vigilaba todo muy de cerca, comprendió enseguida que algo iba mal. El parto no había terminado. Se oyó un murmullo de inquietud entre el equipo. Ángela ya había tenido una cría en otra ocasión, pero esta vez era distinto. Su respiración se volvió dificultosa y sus movimientos torpes. El personal se puso en alerta. Sin previo aviso, las contracciones reaparecieron, aún más intensas que antes. «¡Preparaos para gemelos!», gritó Wilco, agarrando con fuerza su radiotransmisor. Sus palabras resonaron en el aire. Nadie lo había previsto. Los gemelos son inusuales en los gorilas, y sus probabilidades de supervivencia suelen ser muy reducidas. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. Ángela luchaba con toda su energía, y al fin dio a luz a una segunda cría, mucho más débil. Exhausta, la mirada se le nubló. El recién nacido respiraba con dificultad. Su diminuto pecho subía y bajaba de manera irregular. De inmediato el equipo veterinario actuó. Con sumo cuidado, llevaron al recién nacido más frágil fuera del recinto para atenderlo, mientras Ángela se agitaba con nerviosismo. Observó que le habían quitado a una de sus crías. Sus ojos se abrieron de par en par, dominados por el pánico, y comenzó a golpear con fuerza las rejas del cercado. El equipo sabía que debía proceder con cautela. Una madre gorila en estado de ansiedad puede resultar peligrosa, pero Wilco comprendió que no era agresividad lo que motivaba su reacción, sino el miedo. Su instinto le decía que su bebé estaba en peligro. La noche cayó sobre el centro de conservación, y el resplandor de la luna se filtraba entre la maleza. A lo lejos se oían los ecos de otros animales. Dentro de las instalaciones reinaba la actividad frenética. Veterinarios y cuidadores luchaban por estabilizar a la cría más débil. El cuerpecito temblaba levemente y respiraba de forma muy irregular. Wilco, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, contemplaba la escena con visible preocupación. «Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde», advirtió uno de los veterinarios. «Sin los cuidados adecuados, no sobrevivirá a la noche». Wilco sabía que las instalaciones no contaban con la tecnología más avanzada. Escaseaban los recursos médicos y un traslado a un centro especializado era imposible. La única esperanza era devolver el bebé a los cuidados de su madre. Por su parte, Ángela seguía intranquila.
Se acurrucaba en un rincón con su primera cría apretada contra el pecho, mientras examinaba ansiosa el entorno con la mirada. Intuía que algo le faltaba. Una y otra vez se acercaba a las rejas, emitiendo un gruñido grave y moviéndose sin descanso. Debemos llevarle a la cría, decidió Wilco. Es nuestra única opción. Al principio, la propuesta suscitó polémica. Existía la posibilidad de que Angela rechazara o incluso lastimara al bebé más débil sin querer. Pero Wilco era consciente de que no tenían otra alternativa. Con sumo cuidado tomó entre sus brazos a la cría casi inerte y entró poco a poco en el recinto. Angela se quedó inmóvil y sus ojos se clavaron en ese pequeño ser que Wilco sostenía. Respiraba con fuerza. A medida que él se acercaba, el animal se tensaba. Sus músculos se endurecieron y por un segundo pareció que iba a atacar. Pero entonces sucedió algo increíble. Alargó la mano. Con cautela, Wilco depositó el bebé entre los brazos de la gorila. Angela se quedó quieta, inmóvil, y durante unos instantes no se movió. De pronto, con una delicadeza que nadie habría podido imaginar, atrajo hacia sí a su cría y empezó a lamerla con cuidado. La tensión se desvaneció de su postura y sus respiraciones se volvieron más suaves. El equipo, conteniendo el aliento, aguardó la reacción del recién nacido ante el calor y los cuidados de su madre. De pronto, se vio un leve espasmo en la cría. Un pequeño temblor recorrió su cuerpo y levantó tímidamente la cabeza. Angela emitió un suave gruñido y la acercó aún más así. Un murmullo de alivio recorrió al grupo. La noche pasó con lentitud. Nadie apartó la vista de Angela y sus dos crías. Wilco sabía que los días siguientes serían cruciales, pero en ese instante habían logrado una pequeña victoria. Cuando llegaron los primeros rayos del alba, el equipo siguió con la observación. Angela parecía algo más tranquila, aunque no perdía de vista en ningún momento a sus dos bebés, sobre todo al más débil, como si fuera consciente de su fragilidad. Wilco sabía que la situación distaba de estar resuelta. La cría requería alimento, calor y cuidados constantes. Debemos asegurarnos de que lo acepte de verdad, explicó Wilco a los demás. Si lo rechaza, tendremos un problema muy serio. Pasaron varias horas y examinaron cada movimiento de Angela. Ella acercaba a la cría más frágil a su pecho de vez en cuando, pero no estaba claro si tomaba suficiente alimento. Con el paso de otro día, las caras del equipo revelaban agotamiento. Nadie había dormido bien, pero era secundario. A media tarde, ocurrió lo que todos temían. Angela dejó a un lado a la cría más débil y prestó más atención al gemelo más fuerte. Su actitud no era agresiva, pero parecía seguir un instinto que la hacía descartar a la cría frágil. Wilco apretó los puños. Tenían que intervenir de inmediato. No podemos permitir que muera de hambre, dijo con determinación. Hay que idear algo. Estaba a punto de buscar un plan cuando ocurrió algo extraordinario. Una hembra de gorila veterana, que vivía en un cercado adyacente, comenzó a emitir sonidos. Al parecer, había visto lo que pasaba y mostraba un enorme interés por la cría desatendida. A Wilco se le encendió una idea arriesgada en la mente. La luz de la mañana se filtraba a través de las ramas, inundando el centro de conservación con un halo dorado. Los sonidos salvajes del entorno lo envolvían todo, pero en el interior del complejo reinaba el silencio de la tensión. Wilco y su equipo tenían que tomar una decisión crucial para la supervivencia del bebé gorila más débil. Angela lo había dejado de lado, pero había surgido algo imprevisto. Una gorila de mayor edad, llamada Malia, mostraba interés por la pequeña cría. Wilco la observó con detenimiento. Malia era famosa por su instinto maternal, a pesar de que ya no podía tener crías. ¿Podría convertirse en madre adoptiva de ese recién nacido? Se trataba de un intento arriesgado, pero apenas quedaban opciones. Con sumo cuidado, el equipo se acercó al cercado de Malia. Colocaron al débil bebé en una caja protegida y lo situaron cerca de ella. Malia, que descansaba plácida bajo un árbol, levantó la cabeza, intrigada. Sus ojos oscuros se fijaron en el diminuto ser que gemía débilmente. Entonces sucedió lo increíble. Malia avanzó con paso pausado, alargó la mano con delicadeza y tocó con cuidado el pequeño cuerpo. Un susurro de expectación recorrió al equipo. Malia recogió la cría y la apretó contra su pecho. Sus movimientos eran suaves, pero firmes.
Comenzó a lamer al bebé, limpiándolo. Los cuidadores apenas podían creerlo. Se había obrado un pequeño milagro. Ahora solo quedaba esperar. El neonato necesitaba atención y alimento de forma urgente. Pasaron las horas lentamente. Malia no apartó los ojos del bebé, percibiendo su debilidad y proporcionándole un calor extra. El equipo contenía el aliento cada vez que la pequeña cría intentaba sujetarse a Malia. Al principio estaba demasiado débil, pero ella no se rindió. Lo sujetó con cuidado para que se acomodara contra su costado. Por la tarde llegaron las primeras señales de esperanza. El bebé empezó a moverse un poco más. Su respiración se volvió algo más rítmica y su agarre se fortaleció. Wilco y los demás contemplaban la escena asombrados. La naturaleza había ofrecido una solución que ninguna de sus técnicas más sofisticadas habría podido sustituir. Mientras la situación se estabilizaba, Angela observó lo sucedido a cierta distancia. Su comportamiento cambió. Se la notaba más serena, menos nerviosa. Quizá comprendía que su cría más débil ahora estaba en buenas manos. Wilco sabía que aquel proceso era habitual en la naturaleza. Cuando la madre no puede ocuparse de un recién nacido, otra hembra con experiencia interviene para criarlo. Día tras día, la cría fue ganando energía. Malia le proporcionó la atención indispensable y lo protegió como si fuera su hijo. El equipo era consciente de que aún quedaba un largo camino, pero el peor peligro parecía haber quedado atrás. Salvar a esa pequeña cría era no solo un logro para el centro de conservación, sino también un rayo de esperanza para la conservación de los gorilas en general. El tiempo fue pasando y el bebé siguió desarrollándose. Empezó a emitir sonidos más curiosos, a dar pasos frágiles y a estrechar cada vez más el vínculo con Malia. El equipo se conmovió ante la perseverancia de aquel ser minúsculo que había sobrevivido contra todas las probabilidades. Cada día se abría una puerta nueva al progreso, y cada semana la cría se fortalecía. Wilco miró a su alrededor, contemplando el centro de conservación. Aunque el trabajo era duro, momentos como ese daban sentido a todo su esfuerzo. Proteger a los gorilas era una tarea constante, llena de desafíos, pero cada logro significaba un avance enorme en la dirección adecuada. Quedaban muchas barreras por superar, sí, pero jamás se rendirían. Semanas más tarde, la cría estaba lista para relacionarse con otros jóvenes gorilas. Se encaramaba a las ramas, exploraba el entorno y exhibía una vitalidad que ya no recordaba los primeros días de angustia. Malia continuaba ejerciendo de madre adoptiva con dedicación, y Ángela aceptaba la situación con calma. Al fin llegó el día en que Wilco y su equipo integraron de manera oficial a la pequeña gorila en el grupo. Fue un momento emotivo para todos. Lo que en un principio parecía un caso sin esperanza, terminó convirtiéndose en una auténtica historia de éxito. Mientras Wilco contemplaba la puesta de sol, sintió una profunda satisfacción. Aquella experiencia le recordaba la importancia de su labor. Se trataba no solo de salvar vidas concretas, sino de mantener el equilibrio de la naturaleza. Gracias a la dedicación incansable de su equipo, aquella cría había tenido una segunda oportunidad. Y Wilco lo sabía bien. Todo el esfuerzo había merecido la pena.